Estaba de pie junto al fregadero de la cocina, doblando un paño de cocina de la manera equivocada, al parecer. Mi nuera me lanzó esa sonrisa apretada que usa cuando quiere parecer cortés, pero en realidad no lo es. Julián ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Mamá, dijo con frialdad, déjalo así. Ya eres solo una inquilina. No respondí. No pude. El aire se volvió espeso y callado, como cuando alguien cierra una puerta con fuerza, pero uno solo escucha el eco, no el golpe. Me quedé ahí con el paño en las manos y fingí que necesitaba un vaso de agua. Los dedos me temblaban alrededor del borde del fregadero. Me llamo Teresa. Tengo 78 años y he vivido en esta casa por casi 12. Aunque si uno escucha cómo me habla mi hijo, parecería que no tengo ningún derecho sobre ella. Antes ayudaba a criar a sus hijos aquí. Pagué por cambiar las ventanas, elegí las cortinas, pero últimamente me han hecho sentir como una visita que se quedó más tiempo del debido. Y sí, hoy voy a admitir algo que jamás creí que confesaría. Dejé que se cortara la luz durante la fiesta de fútbol de mi hijo. Lo hice a propósito, porque a veces el silencio es el único poder que a una le queda. Cuando me mudé con Julián y su esposa, sentí que era una bendición para todos. Mi esposo acababa de fallecer, 37 años de matrimonio disueltos en un solo suspiro, y la casa que compartíamos se volvió de repente demasiado grande y demasiado silenciosa. Julián me lo propuso con esa voz suave que usaba cuando quería hacerme sentir cuidada. Mamá, tenemos espacio, no vas a estar sola. A los chicos les encantará tenerte cerca. En ese momento me pareció un salvavidas. Ellos eran todavía padres jóvenes, malabareando cuentas y pañales. Su hija mayor apenas tenía 3 años y el pequeño todavía dormía en cuna. Pensé que podía ser útil preparar comidas, bañar a los niños, hacer las compras, contar cuentos antes de dormir. Vendí mi coche y usé mis ahorros para ayudar a reformar el cuarto de servicio en la parte trasera de la casa, donde podía tener un espacio propio. Fue idea de Julián. Dijo que así no sentiría que estorbaba. Agradecí el gesto. Pinté las paredes de un tono amarillo suave, algo cálido, y pagué de mi bolsillo a un plomero para que arreglara el baño, porque la presión del agua me dolía en las manos. En ese entonces, la casa estaba llena de movimiento. Recuerdo doblar ropa con mi nieta sentada a mi lado, fingiendo que ayudaba. Solía decir que mis arrugas eran sonrisas que no había usado todavía. Hacíamos meriendas en la terraza, con manos pegajosas y galletas imaginarias. Y cuando Julián llegaba tarde del trabajo, yo le guardaba un plato de comida caliente y le masajeaba los hombros mientras me contaba su día. Quería ser útil. Es lo que una hace por la familia. Da lo que puede, cuando puede, sin llevar la cuenta. Algunas noches su esposa se quedaba dormida en el sofá y yo la cubría con una manta antes de apagar la luz. Cosas pequeñas, cosas amorosas. Nunca pedí agradecimientos, no los necesitaba. Solo quería sentirme parte, tener un lugar, seguir siendo útil, seguir siendo vista. Fui yo quien compró la nueva estufa cuando la anterior dejó de funcionar. Todavía tengo el recibo guardado. También fui yo quien pagó para cambiar las baldosas rotas del recibidor con parte de mi pensión. No pedí que me devolvieran nada. Julián dijo, después lo acomodamos todo. Y le creí. No era que estuviera llevando cuentas.
Pero ahora, cuando lo escucho decir que esta es su casa, me pregunto si no debí haber pedido que todo quedara por escrito, aunque fuera por tranquilidad. Es extraño cómo un lugar puede cambiar bajo tus pies. Las paredes son las mismas. Las cortinas todavía filtran la luz de la mañana como siempre. Pero de algún modo, el calor se ha ido. La cocina, antes llena de conversaciones y ruido, está casi siempre en silencio cuando entro. Aún escucho ecos, risas, la voz de mi esposo burlándose de mi té demasiado fuerte, pero ya solo son recuerdos escondidos en rincones que nadie nota, excepto yo. El cambio no fue inmediato. Eso es lo más difícil de explicar. No hubo un momento claro, un antes y un después marcado. Fue más como la marea que se retira tan lentamente que una no se da cuenta de que está de pie sobre arena seca hasta que ya no queda agua alrededor. Al principio fueron cosas pequeñas. Entraba al salón y la televisión estaba a todo volumen con programas que no entendía, llenos de gritos y risas enlatadas. Cuando pedía que bajaran el volumen, intercambiaban miradas entre ellos, no de enojo, sino de cansancio, como si estuviera pidiendo demasiado. Después vinieron las decisiones sin consultarme. Un día regresé del supermercado y encontré un sofá nuevo en el salón. Ni siquiera sabía que estaban pensando en reemplazar el viejo. Intenté sonreír y dije que se veía bonito, pero dentro de mí sentí que algo se aflojaba, como una cuerda que empieza a deshilacharse. El sofá anterior lo habíamos elegido juntos. El color, los cojines, hasta la manta tejida encima fueron decisiones que me incluyeron alguna vez. La esposa de Julián empezó a corregirme con frecuencia, no con rudeza, pero con esa precisión incómoda que usan quienes creen que están siendo pacientes. Si contaba una historia y olvidaba un detalle, me interrumpía. Si sugería una receta o daba un consejo sobre los niños, sonreía con tensión y decía: ahora hacemos las cosas de otra manera. Traté de no tomarlo a pecho, pero cada corrección era como una piedrita más que se acumulaba sobre mi espalda. Incluso los niños comenzaron a alejarse. Antes era su persona favorita. Entraban corriendo a mi habitación sin tocar, con los brazos abiertos, buscando abrazos y cuentos. Ahora apenas se detenían en el pasillo. Tenían celulares, amigos y horarios ocupados. Entiendo que eso es parte de crecer, pero igual dolía. Cuando les preguntaba cómo les había ido en la escuela, respondían con una palabra. Cuando les recordaba que dijeran gracias o que llevaran sus platos, ponían los ojos en blanco. Me sentía como un ruido de fondo. El golpe más duro llegó cuando intenté ayudar a planear el cumpleaños de mi nieta. Le había hecho su pastel cada año desde que cumplió 4, de limón con glaseado de vainilla, su favorito. Ese año, la esposa de Julián me dijo que lo encargarían en una pastelería. Es más fácil, dijo sin dejar de mirar su celular. Yo me quedé allí de pie, con una bolsa de harina en la mano y unas velitas nuevas que había comprado la semana anterior. Ni siquiera me miró, así que dejé de ofrecerme. Dejé de meterme donde ya era evidente que no me querían. Pasé más tiempo en mi cuarto. Leía, ordenaba cajones, tomaba mi té sola en la madrugada, antes de que la casa despertara. Me repetía que era suficiente, que esto era parte del envejecimiento, de soltar. Pero en el fondo sabía que no era eso. No estaba soltando nada.
Me estaban empujando poco a poco hacia la nada. Me estaban borrando. Julián siempre había sido el responsable. Incluso de niño le gustaban las reglas, los horarios, las listas con casillas por marcar. Así que cuando lo ascendieron en el banco y empezó a ganar más dinero que nunca, no me sorprendió que quisiera hacerse cargo de los gastos de la casa. Me dijo que ya era hora de que dejara de preocuparme por las cuentas, que él se encargaría de todo. Lo dijo con amabilidad, y una parte de mí agradeció dejar atrás esa carga. Durante años yo había estado pagando la luz y el agua. No era poca cosa con lo que cobro de pensión, pero había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que me dejó una inquietud difícil de sacudir, como si, de alguna manera, me estuviera haciendo un favor que más adelante tendría un precio. Nunca cambiamos oficialmente los titulares de los servicios. Las cuentas seguían llegando a mi nombre, pero él puso sus tarjetas en débito automático. Así es más sencillo, me dijo, ignorando mi sugerencia de poner todo a su nombre. No insistí. Me dije que no importaba mientras todo siguiera pagándose a tiempo, pero con el paso de los meses noté cómo ese gesto financiero comenzó a pesar más que mi propia historia dentro de estas paredes, porque él pagaba, se creía con la última palabra. Empecé a oírlo con frecuencia referirse a la casa como mi casa. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero una vez que lo notas, no puedes dejar de escucharlo. En mi casa no se hace eso. No quiero eso en mi casa. ¿Cuándo había dejado de ser nuestra? Yo dejé mi departamento para venirme aquí. Puse todos mis ahorros en renovar esta casa. Las ventanas que tanto elogia cuando llueve, esas que no dejan pasar ni una gota, las pagué yo. Pero eso ya no parecía tener importancia. Una noche lo escuché hablar con su esposa en el pasillo frente a mi cuarto. No sabían que estaba despierta. Hablaban en voz baja, pero no lo suficiente. Ella lo ha tenido fácil toda la vida, decía él. No entiende lo difícil que es ahora. Debería agradecer que tiene un techo sobre su cabeza. Me quedé acostada, mirando el techo, con el pecho apretado. Agradecer, como si no hubiera pagado ese techo una y otra vez, con dinero, con tiempo, con amor. A partir de ahí, las decisiones empezaron a llegar como sentencias. Compró electrodomésticos nuevos sin consultarme. Reorganizó los muebles, incluso en las áreas comunes, sin decirme nada. Cuando opinaba, me cortaba con un «yo lo estoy pagando», como si eso cerrara cualquier conversación. El peso de su billetera le daba derecho a hacerme a un lado, y con cada decisión que tomaba sin mí, sentía cómo se agrietaba el suelo bajo mis pies. Ya no era parte de la estructura. Me había convertido en algo que se tolera, en una presencia desdibujada, fácil de ignorar. Cuando llegó el invierno, ya todo estaba claro, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Yo ya no era parte de ese hogar. Era una presencia tolerada, apenas vista. Y cuando uno se da cuenta de eso, empieza a notar cada pequeño gesto que lo confirma. Mis cosas comenzaron a desaparecer o a cambiar de lugar. Un retrato de mi boda, que solía estar en la mesa del pasillo, desapareció un día. Pregunté por él y la esposa de Julián me dijo que estaba despejando el espacio. Una semana después, lo encontré envuelto en papel de diario dentro de una caja en el garaje, como si ya estuviera empacado para irse. Comenzaron a tomar mis pertenencias
sin pedirme permiso. Mi crema de manos, el costurero, los lentes de lectura que guardaba en el cajón de la cocina. Nada grave, pero suficientes cosas como para hacerme sentir que no tenía espacio propio. Lo peor fue cuando empezaron a entrar a mi cuarto mientras yo no estaba. Me daba cuenta por cómo dejaban movida la lámpara o desordenados mis libros. Una tarde regresé de caminar y encontré a la esposa de Julián dentro de mi armario, bajando una cobija que guardaba desde que murió mi esposo. «Ah, Teresa», dijo sin sobresalto, «pensé que no la usabas. Los chicos la necesitan para ver una película». Asentí y sonreí, porque era más fácil que discutir, pero nunca más pude dormir con esa cobija. Incluso mi correspondencia empezó a llegar abierta. Paquetes con mi nombre llegaban sin envoltorio, cartas del banco o de amigas terminaban encima de la mesa, sin abrir, como si yo las hubiera olvidado. Pero no era así. Cuando dije algo, Julián me respondió con un gesto cansado. «Estás exagerando», dijo. No fue cruel, pero sí condescendiente, como si no supiera diferenciar entre una herida real y una fantasía. Así es vivir en familia. Mi rutina diaria empezó a sufrir interrupciones constantes. La ropa que dejaba en la lavadora aparecía cambiada de ciclo. Los huevos que compraba desaparecían antes de que pudiera cocinarlos. Si dejaba algo sobre la encimera, no estaba ahí al final del día. Me sentía como una visitante en una casa que ayudé a construir. El golpe final llegó una tarde cuando le pregunté a mi nieto cómo le había ido en la escuela. Encogió los hombros y no dejó de mirar su celular. Insistí con dulzura y me miró diciendo: «Papá dice que te preocupas por todo». Esa frase me paralizó más que cualquier silencio. Mi propio nieto, repitiendo el desdén de su padre, como si fuera normal minimizarme. Fue entonces cuando lo entendí con toda claridad. Me había convertido en un fantasma dentro de estas paredes. Solo era útil cuando les convenía. El resto del tiempo era invisible. Mis opiniones, mis costumbres, mis límites ya no importaban. Nadie lo había dicho con palabras, pero sus actos lo repetían a diario. Ya no era madre ni abuela. Era un estorbo que debía quedarse callado y no molestar. Fue a mediados de octubre cuando Julián empezó a planear su gran fiesta de fútbol. Siempre había sido fanático de ese equipo, de esos partidos largos con gritos, cerveza y un entusiasmo que yo nunca comprendí del todo. Pero esta vez era diferente, más grande. Había menús de catering desplegados sobre la mesa de la cocina, calendarios pegados en el refrigerador, incluso un proyector alquilado que llegaría un día antes. La casa estaba llena de preparativos, pero yo no formaba parte de ninguno. Nadie me pidió ayuda, ni siquiera para acomodar las sillas o traer hielo. Cuando sugerí preparar mi dip de pollo picante, el que todos pedían otros años, Julián apenas levantó la vista y sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Gracias, mamá, pero ya está todo cubierto. Mejor relájate ese día». Me quedé ahí, de pie, sintiéndome como una extraña en una casa que en algún momento fue mía también. Ese platillo era mi pequeña forma de estar presente, de sumar. Siempre lo hacía con esmero, incluso cuando mis manos ya no querían doblarse por la artritis. Pero esta vez no era parte del plan.
2 noches antes de la fiesta, escuché a Julián hablando con su esposa en el salón, creyendo que yo ya dormía. Dijo algo que me atravesó el pecho. Ella ya no forma parte de esto. Vive en su mundo. Mejor que no se meta. No había rabia en su voz, solo indiferencia, como si fuera una planta vieja en una esquina. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba muy despacio. La mañana de la fiesta permanecí en mi cuarto. Escuché los pasos corriendo, puertas abriéndose, la voz de Julián organizándolo todo como siempre, su esposa dando órdenes demasiado fuertes. Nadie vino a tocar mi puerta, nadie preguntó si necesitaba algo. Cerca del mediodía salí un momento a la cocina a prepararme un té. Julián me vio, asintió y dijo: «Mamá, por favor, mantené todo en silencio durante el partido. Este sí es importante». Abrí el refrigerador y vi que estaba lleno hasta el borde con cervezas, botellas de gaseosa y bandejas con comida lista. No había espacio ni para mi yogur. Me quedé con la mano en la tetera y sentí algo cambiar dentro de mí. No fue rabia, ni siquiera tristeza. Fue una certeza serena, una voz interna, muy suave, que me dijo: «Basta. Basta de ser invisible. Basta de ser ignorada». Tomé la factura de luz que estaba sobre la mesada, todavía a mi nombre, y la guardé bajo el brazo. Luego volví a mi cuarto y cerré la puerta con calma, sin hacer ruido. No actué por enojo, quiero dejar eso claro. Lo que hice no fue un berrinche, ni un llamado desesperado de atención. Fue simplemente un gesto para recuperar el control, algo que no había sentido desde hacía mucho. Esa tarde me senté frente a mi escritorio, encendí mi computadora y entré al sitio de la empresa de energía. Mi cuenta seguía activa, con todos los datos intactos. Julián nunca se molestó en cambiar el titular. Él pagaba, sí, pero la cuenta era mía. Mis dedos dudaron por un segundo, pero después hice clic en el menú. Cancelé el débito automático y decidí no pagar el saldo. No estaba vencido todavía, pero sabía bien cuándo se cortaría el servicio. Lo decía en letras rojas al final de la página. No le conté a nadie. Continué con mi día como siempre. Doblé unas toallas, quité el polvo de mis libros, regué mi planta en la ventana. Me sentía extrañamente tranquila, como si un nudo muy viejo hubiera comenzado a aflojarse. Desde el jardín se escuchaban las risas de los invitados, el vaivén de sillas, la euforia antes del partido. Su esposa gritaba por más hielo. Había una armonía falsa, una seguridad en que todo saldría como ellos querían. Nadie sospechaba nada. Esa tarde, Julián asomó la cabeza por mi puerta. «Mamá, por favor, mantén bajo el volumen. No hagas ruido durante el partido». Asentí. «Claro», respondí con sinceridad. No tenía intención de hacer ruido. Solo pensaba dejar que el silencio hablara por mí. Las primeras visitas llegaron mucho antes del pitazo inicial. Todo era algarabía, música fuerte, vasos llenos, voces elevadas. Yo me mantuve en mi habitación, la puerta entreabierta, escuchando todo desde la distancia. A las 16:05, en punto, las luces parpadearon una vez y se apagaron. Primero hubo desconcierto, risas nerviosas, luego molestia.
Alguien gritó desde el jardín preguntando qué pasaba. Una mujer se quejó de que la licuadora se detuvo a la mitad del trago. Escuché a Julián correr de un lado a otro, revisando cables, gritando órdenes. La música murió, la televisión también, nada funcionaba. Yo seguí sentada en mi cama, con una taza de té caliente entre las manos. Había cargado mi lámpara portátil esa misma mañana. La única luz de la casa venía de mi habitación. Afuera, la frustración crecía. No pasarían más de unos minutos antes de que Julián viniera a buscarme, y cuando lo hiciera, yo estaría lista. El momento en que se cortó la luz cambió el ambiente de la casa, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. Desde mi cuarto escuché el murmullo convertirse en preguntas. Primero fueron risas, luego bromas, después nervios. Alguien preguntó si el proyector se había roto. Otra voz dijo que la licuadora dejó de funcionar. Una tercera, ya molesta, comentó que ni los baños tenían luz. Pasos apurados cruzaban el pasillo. La voz de Julián, más alta que el resto, intentaba calmar a todos. Ya lo arreglo. Debe ser el disyuntor. Escuché el tablero eléctrico abrirse, las perillas moverse. Nada. Más silencio. Algunos invitados comenzaron a levantarse, incómodos. El partido debía haber empezado. Yo permanecí en mi cuarto, la única con luz, mi taza de té aún humeante sobre la mesa de noche. Los pasos de Julián retumbaron por el pasillo. Abrió la puerta sin tocar. Tenía la frente perlada y los ojos encendidos. «Mamá, ¿viste qué pasó? Se cortó la luz en toda la casa». Levanté la vista con calma. «¿No pueden ver el partido?», pregunté, como si hablara del clima. «No, no pueden ver nada. Se cortó todo, pero la cuenta estaba paga. Al menos eso creía». Asentí despacio. «¿Está a tu nombre?», pregunté, como quien menciona un detalle cualquiera. Frunció el ceño. «¿Y eso qué importa? Importa si la persona a cargo de la cuenta decide que ya no tiene sentido seguir pagando». Dije las palabras sin levantar la voz, sin rabia. Solo claridad. Él quedó en silencio. Su mirada cambió. Confusión primero, luego una certeza incómoda. No dijo más. No podía. Afuera, los invitados ya comenzaban a despedirse. Se escuchaban excusas, risas incómodas, pasos en la entrada. Julián no volvió a hablarme esa tarde. Se quedó ahí, mirándome como si no supiera quién era yo realmente. Me encontró en la cocina unos minutos después. La casa estaba vaciándose. Algunas bandejas de comida seguían en la mesa, intactas. La pantalla gigante que había alquilado estaba arrumbada contra la pared. En el aire flotaba un silencio pesado, espeso, como el de un funeral sin velorio. Me senté en la cabecera, las manos cruzadas sobre una taza vacía. La luz era tenue, apenas la que entraba por la ventana. Julián entró, el rostro más cansado que molesto esta vez. «Mamá», dijo con esa voz forzada que usaba cuando quería sonar razonable, «¿vos hiciste algo con la cuenta de la luz?». Lo miré, sin prisa, y respondí: «Eso es asunto de inquilinos. Consúltalo con el dueño». Parpadeó confundido. «¿Qué decís?». Pero las palabras ya lo habían alcanzado. Eran las suyas, las que usó conmigo días atrás, las que me redujeron a una molestia bajo su techo. Me levanté despacio.
Llevé mi taza al fregadero. Si querés tener el control de la casa, asegúrate de que el nombre coincida con la boca que manda. No lo dije con veneno, lo dije con firmeza. Julián abrió la boca, quizá para explicarse, pero yo ya no estaba esperando explicaciones. Pasé junto a él y volví a mi cuarto, con el paso firme, con la espalda recta. Cerré la puerta con suavidad. Afuera, los vecinos encendían sus luces. En esta casa, por fin, se hizo la oscuridad necesaria. A la mañana siguiente, la casa estaba en un silencio raro, distinto al de otros días. Me levanté temprano, como siempre, y caminé por mi rincón sin hacer ruido. No era la calma que sigue a una noche tranquila. Era otra cosa, un silencio tenso, como si todos evitaran nombrar lo que había pasado. Incluso el crujido de las maderas bajo mis pies parecía más fuerte. Puse la tetera al fuego, sin prender ninguna luz. La electricidad seguía cortada, y no pensaba apurarme en arreglarlo. Julián entró a la cocina cuando el sol ya había trepado las cortinas. Despeinado, con la camisa arrugada, parecía más cansado que enojado. Se sentó al otro lado de la mesa sin decir una palabra. Yo revolvía el té con lentitud, dejando que el vapor dibujara figuras en el aire. Finalmente habló. Ya entendí. Su voz no tenía rabia, solo resignación. Asentí sin mirarlo. No lo hice para darte una lección, Julián. Lo hice porque me dejaste claro que ya no tengo voz aquí. Me llamaste inquilina, así que me comporté como una. Bajó la mirada. No era eso lo que quería decir, murmuró. Me salió mal. Tomé un sorbo, tal vez. O tal vez dijiste lo que realmente sentías. No dijo nada más. Se quedó mirando por la ventana, sin enfocar, como si evitara encontrarse con mis ojos. Los chicos estaban confundidos. Me preguntaron por qué no volvió la luz. Les dije que fue un problema técnico. Seguramente fue más fácil que decirles la verdad. Respondí con tranquilidad. No era una acusación, era un hecho. Se frotó el rostro, agobiado. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a seguir así? ¿No vas a pagar la factura? Durante años pagué esta casa de muchas formas que ni te imaginás, dije dejando la taza en el platito. Y nunca pedí nada. Pero vos me quitaste mi lugar. No podés tenerlo todo. Si soy una inquilina, actúo como tal. Si sos el dueño, paga los gastos. Él no respondió. Solo se quedó mirando sus manos. Tal vez por primera vez, entendiendo que había cruzado una línea que no podía borrar con disculpas suaves. Me levanté, llevé la taza al fregadero y la lavé con calma. Si querés reparar esto, empezá por decidir qué clase de casa es esta y quién soy yo en ella. Lo dejé ahí, solo, con el silencio que ahora le pertenecía a él. Después de esa conversación, las cosas no volvieron a ser como antes. No podían. Demasiado había cambiado. Pero surgió un entendimiento nuevo entre nosotros, aunque nadie lo dijera en voz alta. Julián pagó la deuda de la luz y finalmente cambió la cuenta a su nombre. Lo observé desde lejos, viéndolo enfrentar por primera vez lo que significaba realmente mantener un hogar, más allá de poner una tarjeta en débito automático. Yo no retomé las viejas costumbres. No volví a cocinar para todos. Preparaba lo que quería, cuando quería, y comía sola en mi rincón. Dejé de lavar la ropa de los demás
de recoger los platos sucios que dejaban olvidados. Al principio, los chicos notaron el cambio, preguntaban si estaba bien, luego simplemente se adaptaron, como los niños hacen cuando la marea cambia. Empezaron a ayudar más en casa, tal vez porque alguien ya no lo hacía por ellos sin que lo notaran. Julián hizo algunos intentos por acercarse. Me preguntó si quería ver una película con ellos. Le dije que no, con amabilidad. Otro día se ofreció a arreglar una repisa que se había aflojado en mi cuarto. Le agradecí, pero respondí que podía hacerlo sola. Se quedó un rato parado con la caja de herramientas en la mano, sin saber bien qué decir. Al final asintió y se fue. Yo empecé a mirar residencias para mayores en la zona, no porque me sintiera echada, sino porque quería opciones. Quería tener el control, decidir dónde y cómo vivir los años que me quedaban. Visité algunas. Unas eran luminosas, con jardines y talleres. Otras se sentían frías y vacías. Tomé notas, sin apuro. Una tarde me llamó Ruth, una amiga de toda la vida. Vi tu nombre en la lista de espera de Los Álamos. ¿Estás pensando en mudarte? Le respondí que no estaba pensando en mudarme. Estaba pensando en vivir. Y eso era lo que había cambiado. Ya no buscaba castigar a nadie. No era una venganza. Era una recuperación de mi lugar, de mi voz, de mi derecho a existir sin tener que justificar cada paso. Ya no era solo madre o abuela. Ya no era una presencia útil o una sombra discreta. Era una persona con historia, con límites, con decisión. Y eso no lo compra ni una casa nueva, ni una factura pagada. Hay un silencio que llega después de ciertas tormentas. No es el que antecede al trueno, sino el que queda cuando todo ha escampado. Así me siento ahora, no vacía, solo en paz. Me levanto temprano, como siempre, pero la pesadez en el pecho ya no está. Camino por la casa sin prisa, no porque me esté rindiendo, sino porque ya no me urge demostrar nada. Ya no necesito que me den permiso para existir. La cocina, antes una zona de disputa, ahora es solo un lugar donde hago mi té. Ya no recojo sus platos, no espero que me den las gracias. Me siento junto a la ventana y dejo que la luz del sol pinte el suelo. En esos momentos me siento entera. Es algo sutil, pero fuerte. He dejado de pedir permiso para estar. Julián intenta, a su manera. Me pregunta cómo estoy. Si necesito algo, lo aprecio. Pero no me acomodo más a su ritmo. Él empieza a entender que no soy un mueble, que no soy su responsabilidad, ni una carga. Y si bien me llamó inquilina, ese mismo gesto me devolvió la independencia. Empecé a escribir cartas otra vez, no correos, cartas de verdad con papel y tinta. Escribo a amigas viejas, a mi sobrina que vive en Mendoza, a la vecina que se mudó el año pasado. En cada carta incluyo algo de mi vida, un libro que leí, un sueño que recordé, una anécdota olvidada que volvió con el silencio de la mañana. Una de esas cartas fue para mí. No la mandé, la doblé y la guardé en mi mesita de noche. En ella escribí sobre el día en que Julián me apagó con una frase y sobre el día en que yo apagué la casa con un clic. Escribí sobre lo que sentí al ser útil solo cuando convenía y sobre el momento en que decidí dejar de esperar para reclamar lo que era mío. Esa carta no es para nadie más. Es un recordatorio que el silencio no siempre es sumisión, a veces es estrategia.
A veces es fuerza, a veces es el espacio que una necesita para recordar quién era antes de que otros comenzaran a definirla. El teléfono sigue desenchufado sobre la mesa de la cocina. Lo dejé así, no por capricho, sino por la tranquilidad que trae el silencio. La factura de luz, ahora a nombre de Julián, sigue sin abrir junto a él. Ya no reviso fechas de vencimiento. Eso ahora le toca a él. Se convirtió en el dueño que quiso ser, y yo dejé de ser la sombra que una vez permitió que pasara por encima. Camino por esta casa con otra postura, no como invitada, no como carga, sino como alguien que sabe lo que vale. Las paredes siguen iguales, los muebles también, pero la forma en que los miro ha cambiado. Ya no son refugio ni prisión, son solo lo que son. Y yo ya no dependo de ellos para saber quién soy. A veces escucho risas en el salón y decido no unirme. Otras veces entro, digo lo que quiero decir y me retiro sin esperar respuesta. Ya no aguardo permiso para hablar, no reduzco mi presencia para evitar incomodar. He terminado con eso. Los niños, poco a poco, lo están entendiendo. Mi nieta ahora golpea antes de entrar a mi cuarto. Me regaló una pulsera que hizo en la escuela y se sentó a mi lado a preguntarme si quería volver a leerle un cuento. Le dije que sí, no porque se esperara de mí, sino porque lo elegí. Y esa es la diferencia que siempre necesité, poder elegir. Julián sigue en su proceso, callado la mayoría del tiempo, sin saber muy bien cómo reparar. No lo culpo, desaprender lleva tiempo, pero él sabe, aunque no lo diga, que el equilibrio cambió, que su madre ya no es alguien que se borra para complacer, ya no hace bromas sobre cuánto me ha tocado fácil. Ahora habla con más cuidado, escucha más. Todavía no decidí si me voy a mudar. La carpeta con los folletos de residencias está sobre mi escritorio. Algunos días los hojeo, otros los cierro y salgo al jardín. La decisión es mía. Eso es lo que importa. Recuperé la posibilidad de elegir, no venganza, no revancha, solo la luz tranquila de mi voz. Y esa voz ya no se apagará nunca más para comodidad de nadie, ni por un hijo, ni por el silencio, ni por el nombre en una factura. Hay momentos en los que paso por el salón y veo a Julián sentado, sin televisión, sin teléfono, solo él y el silencio. Ya no lo interrumpo. He aprendido que no todo vacío necesita ser llenado. Ese silencio es suyo ahora, y en él creo que empieza a comprender no solo quién soy yo, sino también quién ha sido él. Está procesando lo que nunca quiso ver, la forma en que uno puede olvidar a quien lo sostuvo cuando aún no sabía caminar. Yo ya no cargo con el mismo dolor, no tengo que volver a cada momento de desprecio, ni contar una por una las veces que me ignoraron. Las recuerdo, claro, pero el filo se ha gastado. Lo importante ahora no es lo que me quitaron, sino lo que pude recuperar. Trazar un límite, uno que debería haber marcado mucho antes, fue el verdadero giro. Nunca se trató de castigarlo. Se trataba de no volver a callarme. La casa tiene otro ritmo. No es el mismo que antes, pero tampoco es hostil. Es más lento, más medido. No pretendo que todo sea perfecto. Todavía hay días en los que la soledad pesa, días en los que desearía que mi esposo estuviera sentado a mi lado, diciéndome,
como solía hacer. Hiciste bien, Teresa. Me pregunto qué pensaría de todo esto. Si vería en Julián al hijo que criamos o al hombre que se olvidó de nuestras enseñanzas, de la importancia de mirar con humildad, de cuidar con respeto. A veces abro mis álbumes de fotos y repaso cada rostro con calma. Hay una imagen que siempre me detiene. Julián, de unos 8 años, abrazándome mientras yo me arrodillaba en el jardín con las manos llenas de tierra. Él tiene los ojos cerrados y la cara hundida en mi delantal. Antes esa foto me hacía llorar, ahora solo me hace pensar. Éramos otros. El tiempo cambia, desgasta, transforma, pero lo esencial, el núcleo de quienes somos, permanece. Solo hay que volver a mirarlo. Empecé un cuaderno. Cada noche escribo un poco. No grandes confesiones, solo pequeñas observaciones. Lo que vi ese día, algo que sentí, una esperanza. Nunca fui de hablar mucho de mí, pero ponerlo en palabras, aunque nadie las lea, es como coser las partes rotas con hilo invisible. Y me he dado cuenta de que esta historia no es sobre haber sido usada, ni sobre la tristeza. Es sobre haber elegido no desaparecer, sobre haber dicho, con cada gesto, aquí estoy. No importa cuánto me ignoren, cuánto intenten hacerme a un lado, sigo estando, sigo teniendo voz. Lo que queda no es rencor, no es dolor, es algo más firme, más callado, es dignidad, es saber que cuando otros olvidan tu valor, podés recordártelo vos misma. Y ese recuerdo, esa luz, no hay oscuridad que lo apague, ni una casa, ni un apellido, ni una factura vencida. Esa luz, al final, siempre fue mía.